Gloria a Dios. Vamos a continuar con el tema de que decía quién es Lilith y qué dice la Biblia sobre Lilith. Para los que vinieron el día martes, hablamos que qué era Lilith. Dice según una leyenda y según unos escritos medievales, si usted se pregunta qué significa la palabra medievales, significa que son de la Edad Media. Esto significa que son posteriores a Cristo. ¿Va? Estos escritos no son anteriores a Cristo, sino que son posteriores. O sea, estos libros son más actuales que la misma Biblia. Entonces, según estos escritos, que era el alfabeto de Ben Sirá y el Sora, existió una mujer, una esposa de Adán antes de Eva, según estos escritos, y se fundamentan en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y varón y hombre los formó, ¿verdad? Pero dice, yo les estaba explicando que en el capítulo 1 de Génesis, Dios da como un resumen de la creación, cómo fue creando todo, y en el capítulo 2 da detalles de cómo creó al hombre. No es de que haya creado a 2 veces al hombre, sino que realmente Dios viene y en el capítulo 1 hace como que un resumen de la creación y de ahí regresa al día 6 para explicar cómo fue que creó al hombre. Que vino y tomó del polvo de la tierra, que hizo a Adán y que sopló en él aliento de vida y que luego trajo todos los animales a Adán para que viera cómo les tenía que llamar y como nos halló ayuda errónea para Adán, entonces cayó sueño sobre Adán y Dios procedió a sacar de sus costillas su compañera, ¿verdad? Que era Eva. Entonces, pero les explicaba yo que una de las características de las falsas enseñanzas es de que aunque toman Biblia para como querer fundamentar esa falsa enseñanza, comúnmente solo toman algunos versículos y no miran lo que dice el resto de los versículos, ¿verdad? Entonces, según esta tradición de Lilith, esta mujer, como fue formada del polvo, al igual que el Adán, no quería sujetarse a Adán. ¿Va? Ella no quería ser sumisa a Adán, aunque en ese tiempo es contradictorio porque Eva al principio no era sujeta a Adán, porque ella no había pecado ni había pecado a Adán. La sujeción de la mujer hacia el hombre viene del fruto o de la consecuencia de haber pecado, de haber tomado el fruto prohibido. Ahí cuando Dios le dijo, por cuanto esto hiciste, con dolor tendrás a tus hijos y tus deseos serán tu marido. ¿Va? De ahí viene esa consecuencia, no era el plan de Dios, sino que si nosotros tenemos que sudar la gota amarga para trabajar y para ganarnos el pan de cada día, es por esa desobediencia de Adán y de Eva. Entonces, todo pecado tiene su desobediencia. Entonces, cuando Lilith fue formada, supuestamente la leyenda, no es que sea así, fue formada del polvo, al igual que Adán, no quería sujetarse a Adán, entonces dice que ella pronunció el nombre innombrable de Dios, ¿verdad? Yo les explicaba que el nombre de Dios son 4 letras consonantes que realmente no tienen pronunciación, que lo que han hecho los traductores de la Biblia es que le han puesto ciertas vocales para poder pronunciarlo. Por eso que usted y yo decimos Jehová, ¿verdad? Porque le han puesto la E, la O y la A. Y en otras traducciones dice Yahvé, ¿verdad? Entonces realmente lo importante es que usted sepa que es el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, les contaba también que este versículo, Génesis 1:27, lo utilizan en Ministerios Ebenezer, ¿va? Y lo digo sin ninguna pena porque tenemos que hablar claro en Ministerio Ebenezer para decir que Dios había designado a unos seres llamados Elohim para crear todo lo que hay. En primer lugar, con eso estamos diciendo que Dios no es el creador de todo. Desde ahí ya está mal esa doctrina. Y luego de eso dice que entonces estos Elohim criaron al primer hombre de la primera mujer, que no eran Adán y Eva. Y que estos hombres se comenzaron a poblar, y por eso es de que ahora en la ciencia encuentran esqueletos de hombres que parecen como monos y todo eso, porque esos son las creaciones de los Elohim. Entonces, como queriendo acoplar la Biblia a lo que dice la ciencia, y eso no debe de ser así, ¿va?
La palabra de Dios enseña una cosa y esa cosa es verdadera. No tenemos por qué estar acomodando las cosas, queriendo meter los dinosaurios en un lado, queriendo meter los neandertales en otro lado. No, no es necesario. Pero entonces yo les decía que si ustedes miran esta enseñanza del apóstol Germán Ponce o del apóstol Sergio Enríquez, van a ver que se sacan 7 razas. Entre los Nefilín, los Chiboró, los hijos de Dios, y también le decían los vigilantes. Les explicaba que en Netflix había una película que se llama Noé, y que si usted la mira, nada que ver con la Biblia, porque esa película de Noé está fundamentada en el libro apócrifo de Enoch, ¿verdad? Y cuando predica a Sergio Enrique sobre esto, menciona este libro. Entonces le decía que otra característica de las falsas enseñanzas es que toman algunos versículos bíblicos, pero agarran otros escritos fuera de la Biblia como para aparentar que está bien. Entonces, quienes hablan de que Lilith fue la primera mujer de Adán, toman Génesis 1:27, se olvidan de todo lo demás y de ahí se van a estos escritos medievales donde explica que Lilith, después de no querer ser sometida, de pronunciar el nombre innombrable de Dios, fue desterrada del Edén, y desterrada del Edén, ella se metió con demonios y que de ahí sus hijos salieron demonios, y que unos hijos eran el incubus y el otro era el sucubus, que son demonios, que uno es masculino y el otro es femenino, y que se meten en los sueños de las personas, sueños eróticos, sueños, ustedes ya me entendieron las palabras, ¿verdad? Entonces, para que la gente cuando sueña esto, son estos demonios que están teniendo relaciones con las personas. Entonces, esto es lo que enseña esa leyenda. Y nosotros no podemos venir y creer en algo. Yo les había explicado que primero les había dado de ejemplo la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, versos 5 al 7, donde Jesús es tentado y el enemigo le dice, échate abajo, que escrito está. A sus ángeles mandarán, dice, acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces el enemigo no le cambió ni una tilde ni una coma a la palabra de Dios, tal como estaba en el Salmo 91, tal así se la dijo Jesús. Lo que le decía yo, las falsas enseñanzas toman los versículos, los toman tal y como están, y hace parecer que una falsa enseñanza sea verdadera. Entonces viene Jesús y le dice, Jesús le dijo, también está escrito. Entonces lo importante que cuando usted quiera saber de un tema, no se fundamente solamente en 1 o 2 versículos, sino que vienen todos los versículos que también hablan del tema, ¿verdad? Porque si no, estaríamos siendo como las miles de religiones que existen hoy en día, que se fundamentan en versículos bíblicos, pero no miran lo que también está escrito del tema. Yo les decía que por qué yo hablaba de este tema, porque hoy en día con las redes sociales, con el YouTube, con el TikTok y con muchas otras herramientas que está utilizando el enemigo y que podemos usar nosotros también como cristianos, pero que el enemigo está ganando bastante terreno y los jóvenes comienzan a ver videos y el enemigo los comienza a bombardear y los puede confundir. Es necesario hablar de esto en la iglesia, no porque sea importante para edificar al pueblo, sino que es importante advertir al pueblo de las falsas enseñanzas que andan circulando en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, le decía yo que de eso, de que es importante que también está escrito, ¿verdad? Muchas de las religiones de hoy en día se fundamentan en un par de versículos bíblicos, pero no miran todo lo demás que está escrito acerca del mismo tema. Y por eso tienen doctrinas totalmente erróneas, doctrinas que realmente no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y le decía que en 1 Corintios capítulo 4, verso 6, Pablo decía, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces yo debo de aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Cuando yo quiero venir y la Biblia tal vez deja algo como que en suspenso, que no sabemos qué puede hacer, y usted quiere comenzar a imaginarse cosas, y principalmente si es alguien que predica la palabra, puede comenzar a enseñar cosas que no están de acuerdo a la palabra. Imagínense enseñar que Dios designó a unos Elohim
para hacer el mundo y todo. Y gente, y estos siervos, no sé si decir la palabra siervos, solo Dios sabrá si son siervos o no, ¿verdad? Pero estas personas que predican esto, hay miles de cristianos escuchándolos y diciéndole amén a estas enseñanzas. Y posiblemente si una de estas personas que tienen a estos hombres como siervos de Dios, cuando escuchen esta enseñanza van a decir, ese no sabe lo que está hablando. Y a mí sí me van a señalar y no van a poner en tela de duda lo que ellos están enseñando. Y tienen la Biblia en su mano para ver si lo que están enseñando está bien o está mal. Entonces, les había dicho que los versículos bases para esta enseñanza estaban en Génesis 1:27, donde dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Génesis 1:27. De aquí donde saca que Dios crió a varón y hembra, y que en ese versículo 1:27 había creado a Adán y Lilith, según la enseñanza de Lilith. Según la enseñanza del ministerio de Benecer, criaron a esa pareja que no era Adán y Eva. Entonces, hay como que este versículo ha tratado la manera de acomodarlo a muchas cosas, pero cuando dice la Biblia, y creó Dios al hombre, está diciendo que primero creó al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, está hablando en singular, y hasta después dice, varón y hembra los crió. O sea, está dando a entender, no se está contradiciendo con el capítulo 2, está diciendo, bueno, Dios creó primero al hombre, y de ahí dice, varón y hembra los creó, pero no está en un detalle cómo lo hizo. Entonces, por eso en el capítulo 2 comienza a dar el detalle, y en el 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí es donde Dios comienza a crear. Comenzamos a leer del versículo 18 en adelante, donde dice que Dios, después de haber creado al hombre, dice que Dios formó de la tierra todos los animales, pero sabemos que cronológicamente Dios hizo primero la fauna antes que al hombre. El hombre fue la última de sus creaciones, la creación perfecta. Dígame qué animal puede pensar como el hombre. Aunque usted me diga que el mono qué bonito, pero el mono no puede analizar, puede hacer muchas cosas. Pero yo he visto, los científicos tratan la manera de tener a simios, orangutanes y de todo en sus laboratorios y no han logrado hacer que el mono pueda ser un ser independiente, porque no puede, ni con ayuda del ser humano. Usted y yo no necesitamos, nosotros somos seres pensantes, tenemos un alma. Y nuestra alma es la que decide qué hacemos y qué no hacemos. Usted está hoy acá en este lugar por voluntad propia, porque usted ha deseado y ha venido a escuchar la palabra de Dios, ha deseado venir a alabar y adorar al que le dio la vida. Entonces, es muy diferente. Entonces, su última creación fue el hombre, pero acá no está hablando cronológicamente, está dando a entender que el hombre necesitaba una ayuda idónea. Y el hombre, después de haberle puesto nombre a todos los animales y no haber encontrado en ellos ayuda idónea, Dios le hizo tomar sueño y de ese sueño Dios le toma una costillita para hacer a Eva. Y entonces Adán dice, esta va a ser mi mujer, esta va a ser llamada varona. Luego de eso miramos en el capítulo 3 que fallan, los dos fallan, le desobedecen a Dios. Y Eva toma el fruto prohibido y se lo da a Adán y reconoce que están desnudos y comienzan a fallarle a Dios. Y Dios viene y después de que ellos quisieron cubrir su vergüenza con hojas, como le digo yo, nosotros cuando le fallamos a Dios, cuando desobedecemos a Dios, nos avergonzamos y ya no queremos venir a la iglesia. Porque nos sentimos sucios delante de Dios. Y ellos se trataron la manera de esconder de Dios, y de Dios no nos podemos esconder, como no se pudo esconder Jonás, por muy lejos que se quería ir. ¿Verdad? Entonces ellos trataron la manera de cubrir su vergüenza con hojas, con delantales hechos de hojas, y muchas veces tratamos la manera de cubrir nuestra vergüenza a nuestra manera. Pero dice que Dios les dio pieles, y para darles pieles, yo les explicaba, cuando hablaba sobre Génesis capítulo 1, 2 y 3, les hablaba de que las pieles significaba que Dios había sacrificado un animal. Para tener pieles, Dios había sacrificado, tenía que haber derramamiento de sangre. Y para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestro pecado, hubo derramamiento de sangre, y fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo que se derramó por sus pecados y por los míos.
Amén. Y en Génesis 3:20 viene Adán y dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esto bota completamente la doctrina de bendición. Porque todos procedemos de una sola pareja, de Adán y Eva. Por eso dice la palabra que Eva era madre de todos los vivientes. No existe otra pareja, no existe otra raza. Como les comentaba, ellos iban a sacar hasta 7 razas. Aunque sabemos que esto lo estoy poniendo acá por esa enseñanza, no por lo de Lilith, porque Lilith dice que ni siquiera se metió con otro hombre, sino que se metió con demonios. Eso es lo que dice la leyenda. Luego de eso, los había llevado a Hechos capítulo 17, verso 16, donde Pablo llega a Atenas. Y cuando Pablo llega a Atenas, yo les explicaba que los griegos que tenían múltiples dioses, ¿verdad? Tenían a Zeus, tenían a Atenea, tenían a Poseidón, el dios del mar, tenían a Hades, y todo eso, para los que miraron algún tiempo los caballeros zodiacos se recordarán de tantos dioses que había, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando Pablo llegó ahí, dice que su espíritu enardecía. Y es lo que pasa que cuando usted realmente tiene un celo de Dios y mira que algo no está bien delante de Dios, su espíritu se enardece. Por eso estoy predicando yo en esta noche. Porque mi espíritu se enardece en contra de estas falsas enseñanzas. Entonces Pablo también se enardeció su espíritu al ver tanta idolatría, pero dice que entre todos los altares encontró un altar que decía al Dios no conocido. Ellos pudieron hacer estatuas de Poseidón, estatuas de Zeus, de todos, pero había un Dios al cual no le pudieron hacer estatua, porque no lo conocían. Y ese era el Dios a quien Pablo les venía a presentar. Entonces viene Pablo y le dice, Dios, siendo Dios del cielo y la tierra, no habita en templos humanos, ni es honrado por manos de hombres. Dice, como si necesitase algo, pues Él quien da vida a todos, vida y aliento y todas las cosas. Y dice en el verso 26 del capítulo 17 de Hechos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces yo por eso tomé este versículo para que miráramos que Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. No es que hayan reptilianos, como también aparece ahí en TikTok y un montón de cosas. Miren, a la reina Isabel la trataban de reptiliana y la pobre señora hoy se murió. ¿Sí? Porque dice la Biblia, como está, dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, que como está destinado para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí no nos zafamos. Entonces, también explicaba Pablo ahí que la divinidad no era semejante, precisamente en el verso 29 decía, siendo pues el linaje de Dios, nos debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. O sea, aquí Pablo estaba enseñando que a Jesús no lo podíamos hacer igual a una imagen. O sea, la misma palabra enseña que no hay que ser imagen de Jesús, porque Jesús es parte de la divinidad. Pero muchas de las personas que enseñan la palabra en otras religiones no enseñan esto porque no les conviene. Predican para agradar una religión, no para agradar a Dios. Yo estuve en ministerios de Benicer, estuve ahí durante un año, predicaba y a veces no tenía que predicar ciertas cosas porque me metía ahí en conflicto con las otras doctrinas y yo no podía estar en un lugar donde tenía que agradar una religión. Yo tengo que agradar a Dios y predicar lo correcto. Entonces, dice la palabra que Pablo, por medio de eso, si ustedes leen el capítulo 17, dice que la gente, al oír que él habló de la resurrección y todo eso, se comenzaron a ir diciendo, ¡ay, está loco y todo! Pero dice que unos pocos creyeron. Y eso es lo importante a veces de predicar la palabra. Que tal vez hay gente que tal vez se va a burlar de usted. Gente que va a decir que usted está loco, gente que va a decir muchas cosas, pero lo importante es que con una persona que crea, aunque en su momento no se convierta, esa semillita va en ese corazón y a su tiempo va a dar su fruto, ¿verdad? Entonces, les comentaba que en la Biblia, esto ya es la segunda parte, en la Biblia no aparece la palabra Lilith sino una sola vez. La palabra Lilith en la Biblia aparece una sola vez
pero no aparece en español, sino que aparece en hebreo. Y en hebreo la palabra, el sufijo lil significa viento, ¿sí? El sufijo lil significa viento. Y aparecen en Isaías capítulo 34, verso 14. Yo lo invito a que me acompañe. Isaías capítulo 34, verso 14. Es una profecía. Y cuando usted lo tenga, puede glorificar a Dios con un fuerte amén. Isaías capítulo 34, verso 14. Dice así: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada y hallará para sí reposo. Puede sentarse, hermano. Entonces usted dirá, pero hermano, ¿usted usted dijo que aparecía la palabra Lilith? Pues como le digo yo, no aparece en español. Solamente hay una traducción, no sé si habrá otra, la traducción Jerusalén, es una traducción católica que no la traduce y deja la palabra Lilith. Y diría más o menos así: las vías del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. Lilith tendrá ahí su morada y hallará reposo. Entonces, en vez de lechuza, dice Lilith. Entonces, la palabra Lilith se traduce según el contexto. Pregunto, ¿qué son las hienas? Pero son animalitos, ¿va? La cabra salvaje, también es un animalito. Entonces la palabra Lilith no se podía traducir como otra cosa que como un animal, ¿me entienden? Como les digo, el sufijo Lilith significaba viento, entonces era una ave voladora. Y esta ave voladora la relacionaban con la lechuza. Por eso es que en la Reina Valera lo traduce lechuza. Entonces la lechuza también tendrá ahí su morada y hallará para sí reposo. Todos estos animales son animales que causan miedo, ¿o no? Dígame si usted en la noche no va y encuentra una lechuza, a ver si no se le pone la piel de gallina, ¿verdad? Y que se le queda viendo así con esos brazos que tiene, ¿va? ¿Verdad? Entonces, comúnmente, la Biblia usa animales para indicar la presencia de malos espíritus. Entonces, les comento esto porque dice el versículo que utiliza el apóstol Germán Ponce para dar una prédica que se llama la contaminación de Lilith, ¿verdad? Entonces, él comienza a hablar que Lilith, y aquí está dice así, yo lo puse acá. El apóstol Germán Ponce toma este texto para hablar de Lilith como un demonio hembra. Imagínense. Entonces, ahí ya nos estamos metiendo la leyenda nuevamente. Él dice en la prédica, miren, por ahí andan diciendo que Lilith fue la primera mujer de Adán. A nosotros eso no nos interesa, dice. Pero la leyenda no solamente dice eso. Si usted se recordará, la leyenda dice que Lilith se metió con demonios y tuvo 2 hijos, incubos y sucubos. Y que se convirtió en un demonio. Eso dice la leyenda. Y miren lo que dice el apóstol Germán Ponce. Tomó este texto para hablar de Lilith como un demonio hembra. Y él hace énfasis que es un demonio hembra. Y dice, el título de su enseñanza es La contaminación de Lilith. Pueden buscar el título si desea. Y en la enseñanza él habla que los espíritus que tienen forma de animales se les llama espíritu nahual. Yo no sé si alguien de acá estudió en el colegio de Yacú. ¿No les enseñaron sobre los nahuales? Los nahuales son animales que representan, son como el zodiaco, pero el zodiaco maya. Entonces, cada persona tiene su nahual. Miren, hermanos, yo no puedo mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Yo no lo estoy hablando para que usted diga, sí, es que tú me está siguiendo un nahual. No, usted no tiene por qué hablar de eso. El enemigo existe, sí existe. Pero yo no tengo que dar importancia al enemigo, ni tengo que ir averiguando sus nombres. Y los nombres que yo tengo que saber del enemigo son los nombres que están en la Biblia, no los que están fuera de la Biblia. Entonces, él dice, estos espíritus se llaman espíritus nahual, y este es un lenguaje maya. ¿Qué tiene que ver el lenguaje maya con las cosas de Dios? Y ahí sigue siendo un nombre propio de las creencias mayas. Esto es algo que yo redacté. Dice, luego menciona que estos espíritus son los incubos y sucubos.
Lo que yo le conté que dice la leyenda, no que dice la Biblia. Si usted busca en la Biblia la palabra incubus y sucubus, no lo encuentra. Porque la Biblia no le da importancia a Lilith. Pero viene Germán Ponce, tratando la manera de hablar de una contaminación de Lilith, comienza a mencionar incubus y sucubus. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad usted va a mencionar nombres de demonios que ni aparecen en la Biblia? Mire, dice aquí, según la mitología medieval, hijos de Lilith. O sea que él no quería hablar de la mujer de Lilith, pero sí estaba mencionando un montón de cosas relacionadas con Lilith. Y sigue diciendo, cabe resaltar que el estudio de estos demonios se realiza en un campo llamado demonología, que utilizan los brujos y espiritistas que nada tienen que ver con las cosas de Dios. Ellos son los que utilizan eso. Si usted pone incubus y sucubus en su Google y mira imágenes, van a ver demonios que están sobre personas que están durmiendo. Porque se trata cabal de eso, de demonios que van a perturbar los sueños de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres. Y que van teniendo relaciones con el ser humano. Eso es completamente contrario. El enemigo no puede tener relaciones con usted. Eso de que hay una enseñanza por ahí que los ángeles se metieron con las hijas de los hombres y nacieron, de ahí nacieron mujeres, es una enseñanza también antibíblica. Cuando Jesús fue preguntado por los saduceos de una mujer que había estado con 7 hermanos, porque la tradición hebrea era que si el hermano mayor moría y no tenía descendencia, el hermano que le seguía tenía que casarse con la mujer para tener descendencia. Y contaron los saduceos que entre ellos hubieron 7 hermanos y los 7 fueron esposos de esta mujer, y le preguntaban a Jesús que cuál de los 7 iba a ser su esposo en la resurrección. Y Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, dijo Jesús, no se casarán ni se darán casamiento. O sea, no tomarán mujeres, ni las mujeres se darán a los hombres, sino serán como los ángeles del cielo. Entonces los ángeles no pueden tener relaciones. Es una enseñanza antibíblica. Y como lo había enseñado yo ahí, cuando va a predicar Pablo, que de un linaje, de una sangre, hizo todo el linaje de los hombres. No existen más sangres, solamente una, la sangre de Adán y Eva, de la creación de Dios. No es que anden por ahí otras razas, eso es antibíblico. Tal vez el único que puede ser así es el anticristo. Tal vez el único, porque es algo que Dios tiene ya programado para que suceda, ¿va? O la bestia, pero ahí nada que ver. Entonces, comienza él a mencionar a estos incubus y sucubus, que como le digo, es propio, son términos que manejan los que estudian demonología. Y demonología ni siquiera bíblica, demonología de todo este tipo de leyendas que pasan y que utilizan los brujos, los chamanes y un montón. Imagínate qué necesidad hay eso. Me va a decir usted, pero hermano Cristian, usted lo está mencionando acá. Lo estoy mencionando para que usted sepa que tenga cuidado con qué mira en las redes sociales. Tenga cuidado a qué siervos de Dios mira. Porque no todo lo que enseña un siervo de Dios hay que tomarlo. Si usted considera que estoy en un error, pídale sabiduría a Dios. Y que Dios le dé sabiduría para ver si yo estoy en un error. Pero no solamente pida sabiduría, lea la Biblia. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en la vida eterna ya son las que dan testimonio de mí. Y sigue diciendo que el enemigo nos va a atacar según nuestras debilidades, es una verdad bíblica. El enemigo tentó a Jesús, a David con Betsabé y cayó. Porque somos hechos de carne. Y como carne tenemos deseos carnales. ¿Verdad? José por poco caía, si José salió corriendo desnudo. Y yo no creo que la mujer de Potifar le haya quitado la ropa a la fuerza. Ya lo estaba seduciendo. Pero él dijo, mejor salgo aquí corriendo a que caiga en pecado. Por eso es que dice la Biblia, huid de las pasiones juveniles. Dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero las pasiones juveniles no dice resistir, sino que dice huir, como le tocó que hacer con José. Entonces, usted mira que por ahí anda una amiga que le anda tratando bonito y que usted sabe que ahí va, mejor salga huyendo, hermano, no va a soportar.
Si usted mira jovencita que por ahí la andan endulzando el oído, un joven de afuera y todo, mejor salga huyendo, no va a soportar. Somos de carne. Entonces, dice la Biblia que el avisado mira el mal y se aparta. Entonces tenemos que aprender, porque por eso que dice el Padre Nuestro, no nos metas en tentación, no porque Dios nos meta, sino que para que Dios nos saque de la tentación. Señor, evita que me caiga ahí alguien que me haga pecar, ¿verdad? Porque sabemos que podemos caer en eso. Entonces dice ahí, es una verdad bíblica, pero no hay ninguna necesidad de mezclar creencias mayas y medievales con la doctrina de Dios. Yo no tengo que meter el incubus y el sucubus y los nahuales en una enseñanza sobre cómo trabaja el enemigo. ¿Y por qué voy a meter yo eso si eso es lenguaje maya, lenguaje de chamanes, lenguaje de brujos? ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? Nada, es más, son contrarios a nosotros. ¿Verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos, porque el enemigo contamina la mente de los que enseñan para enseñar cosas contrarias a Dios. El enemigo va a atacar más que todo al líder, al que está enseñando. Yo que enseño, tengo que tener cuidado porque el enemigo me puede venir y poner algo en mi pensamiento para enseñar algo contrario. Por eso es que dice en Santiago, capítulo 3, dice así, ay, se me olvidó, pero lo vamos a buscar, permita. O alguien que me lo lea, Santiago, capítulo 3, verso 1. Ya me recordé. Pero pues que lo de todas maneras. Dice, no os hagáis para estos muchos de vosotros, sabiendo que tenéis mayor condenación. Hermano, pararse aquí y enseñar tiene sus consecuencias. Es que enseñar la palabra de Dios mire, si yo lo que estoy enseñando ahorita está mal, Dios me va a pedir cuenta de eso. Miren que yo soy consciente de lo que estoy hablando. Entonces hay que tener cuidado con que se enseña. Entonces, de esa manera termina esta enseñanza, hermano. Tenga cuidado. En primer lugar, lo de Lilith es una leyenda. Y como leyenda, es como si usted quiera meterlo del sombrero, lo de la ciguanaba, lo de el jinete sin cabeza. Esas son leyendas, hermano. Usted no tiene por qué estar hablando de eso. ¿Por qué voy a estar hablando de Lilith, que Lilith nos va a atacar? No, el enemigo definitivamente dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Va? Y se va a devorar al que no lee la palabra. Se va a devorar al que no ora. Se va a devorar al que no esfuerza. Y muchas veces nosotros hemos caído en tentaciones. Pero fiel es Dios. Porque Él dice que al que a mí viene y yo no lo he hecho fe. La misericordia de Dios está para todos. Una vez usted regrese con Dios y le diga al Señor, perdona. Y obviamente nos esforcemos para no caer ya en lo mismo. Denle palmas al Rey de Reyes y Señores y Señores.